Luego comencé en las redes sociales a crear contenido evangélico, ¿no? Tips para evangelizar, eh, cómo pedir perdón al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Cuestiones así. Hasta que comienzo una serie de por qué la Iglesia Católica está equivocada. Entonces comienzo a hacer mis posteos en Instagram, creando contenido evangélico. Bueno, los católicos no deberían orar a María porque esto, por esto, por esto, por esto. Ya trillado el argumento, ¿no? Mostrarme la Biblia, mostrarme la Biblia. Yo hasta esto no había tenido la oportunidad de poner a prueba la sola escritura, simplemente la creía, punto, final, se terminó, pero uno repite, ¿no? Lo que se ve en las redes sociales hasta hoy en día que popula. Entonces, empiezo a crear este tipo de contenido y me habla un chico católico, desconocido. Mirá, vi tus publicaciones, mi idea no es pelear, no es criticarte, simplemente quiero saber si querés tener un pequeño diálogo barra debate para mostrarte que tus posteos están mal. Estás diciendo algo que la iglesia no enseña. Yo estaba seguro, querido hermano. Yo estaba seguro que eso era. Yo estoy diciendo la verdad. Ustedes adoran a María, los papas corruptos, asesinos, papá, blasfemos, bla. Bueno, cuestión que le digo, bueno, yo sé muy por arriba porque no soy católico. Estoy convencido de no ser católico jamás, pero necesito tiempo como para ver de dónde ustedes sacan todas estas cosas raras que enseñan y luego sí me presentarme al debate. Así es como inicia todo, amigo. Si querés, después te cuento cómo termina. Buenas, hermano, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Bueno, ¿cómo andas, mi hermano Gonzalo? Qué bueno tenerte por acá. ¿Se escucha bien? Estoy acá haciendo algo raro, por eso. No, se escucha muy, muy bien. Te miras bien, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, hermanito. ¿Cómo va? Pues todo tranquilo, mi hermano. Sé que ya es un poquito más tarde allá en Argentina, pero de igual forma, pues te agradezco que te tomes este tiempo para compartir con nosotros este testimonio de conversión, de regreso a casa. Nos conocimos por primera vez, por lo menos yo a ti, en el canal del hermano Miguel Ángel Hidrogo. Y Así es. y bueno, es como sabía, ¿no? Que también tú eras un converso y intercambiamos contacto ahí. Y luego me puse, dije, bueno, pues tengo que por lo menos conocer un poco de la historia del hermano Gonzalo. Y entonces, pues me topé con tu testimonio y lo que más o menos recuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, es que naciste en una familia protestante pentecostal. Sí. Posteriormente, a través de tu propio estudio personal, comienzas a conocer más de lo que es la reforma protestante respecto a la que es la parte más histórica, reformada, y posteriormente y recientemente regresas a la Iglesia Católica. Más o menos así resumiéndolo. Sí, es correcto, es así más o menos un resumen, pero diste como decimos en Argentina, diste la tecla en todo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad en la que tú nos permites estar acá reunidos en este espacio que también tú nos has regalado para poder pues difundir estas historias de conversión, estos testimonios que hacen bastante bien a nuestro espíritu, que fortalecen nuestra alma. Y te pido, Señor, en este día que tú seas con mi hermano Gonzalo, que tú le des esa facilidad de palabra para poder pues comunicar esta historia de conversión, este testimonio que estoy seguro que será de gran ayuda para muchos de nosotros. Y también te pedimos por aquellos que nos estarán escuchando, que quizás no son parte de esta única iglesia que tú has dejado y que también este testimonio pues les sirva a ellos que están buscando la verdad y que pues también, al igual que nosotros, pues puedan también ellos regresar a casa y ser parte de este único rebaño. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mi hermano, entonces, sabemos que hablando de lo que es el protestantismo, es muy pluralista. Eh, Cuando hablamos con un hermano protestante, lo primero que preguntamos es, ¿con qué grupo te identificas? ¿No? Sabiendo que pues hay una gran variedad, ¿no? De opiniones, doctrinas. Pero ya, bueno, nosotros ya sabemos un poquito más, incluso los hermanos católicos que nos van a escuchar, pues estamos familiarizados con el pentecostalismo, ¿no? Una de las corrientes del mundo protestante
que pues ha tenido un gran crecimiento en Latinoamérica, ¿no? Creo que una de las Muchísimo. que ha crecido más, muchísimo. Entonces, tú eras parte de ese grupo, ¿por cuánto tiempo? Si recuerdas bien, ¿cuántos años fuiste protestante pentecostal? Y yo de muy chiquito, con mis padres, íbamos a la iglesia pentecostal, ellos me llevaban, ¿no? A partir de los 6 7 años, recuerdo vagamente las escuelitas dominicales, ¿no? Y habrá sido hasta los 12 11 12 años, por ejemplo, 10 11. Luego de los 12 recuerdo, hermano, entrar a ese periodo preadolescencia que es bastante complicado para la juventud, ¿no? Acá se le dice en Argentina la edad del pavo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer pavadas y como que, bueno, ahí como que me distancio un poco lo que es la religión. Siempre fui creyente, pero más a mi manera. Así que el pentecostalismo en mi vida está muy presente desde los 6 años, 5 años, hasta los entrados los 11 12 años, por ahí, Ok, entonces entras en una etapa de adolescencia, llamémosle un poquito así como de rebeldía, como todos pasamos, ¿no? como todos pasamos, tal Y, cual. y hay ese enfriamiento, pudiéramos decir, ese alejamiento. Y posteriormente, ¿cómo es que comienzas tú mismo a ser introducido a lo que es una fe más histórica? Porque sabemos que el pentecostalismo tendrá que unos 120 y tantos años de existencia, ¿no? Sí. Pero lo que es la fe reformada, pues se remonta a algo mucho más histórico, ¿no? Quizás siglos y siglos atrás. Entonces, ¿cómo es que Gonzalo de repente se topa con esa teología reformada? Y lo que primero tenemos que decir es que al pentecostalismo yo adhería por una cuestión más de mis padres que otra cosa. Yo tenía 7 años, 8 años, muchos estudios como para poder adherirme a una confesión de fe no tenía. Muchas de las cosas que hacía eran más por seguir a mis padres. Luego, yo vuelvo al protestantismo más activamente a la iglesia pentecostal a mis 17 18 años, pero ya con esta edad avanzada que decido reconciliarme con el Señor después de tanto tiempo lejos, empiezo a ver pequeñas cosas que no me cerraban. Empiezo a ver prácticas antibíblicas, empiezo a ver cortocircuitos. Eso hace o eso viene juntamente con el descubrimiento de lo que es el tiempo de la Reforma, las iglesias más históricas, lo que es el anglicanismo, el luteranismo, quién fue Lutero, quién fue Calvino, y me dejo llevar e influenciar por esa teología hasta este entonces desconocida por mí, pero que impacta mucho en mi vida. Ya con mi novia, que es mi actual esposa, decidimos ir a una iglesia bautista donde, como vos sabés, hermano, lo acabás de decir hace un ratito, no se puede meter el protestantismo en un bloque único, monolítico, una unidad. En esta iglesia bautista había tanto calvinistas como arminianos, había personas que creían la salvación se pierde, otros que no, pero una iglesia de corte bautista más histórica, y es ahí en donde nos congregamos con la que actualmente es mi esposa, y tenemos a nuestros 2 hijos ahí, y congregamos ahí por 9 años. Ok. Y ya estando en la fe reformada, por ejemplo, no te pregunté, pero tú como pentecostal fuiste bautizado o te bautizaste posteriormente como reformado? No, como pentecostal, yo ya había sido Ok, bautizado. Más o menos recuerdo, hermano, haber sido para mis 17 18 años. ok. Entonces un bautismo trinitario, ¿no? Por parte de los hermanos pentecostales. Sin contar, sin contar que yo al año de vida me bautizaron por Iglesia Católica. Ah, mira nada más, ese no lo sabía. Entonces, de pequeño, tus padres, asumo, eran católicos. No, mis padres decidieron dar el brazo a torcer por pedido de mis abuelos, que sí eran católicos, y por pedido de mis abuelos dieron el brazo a torcer y dijeron, bueno, vamos a bautizarlo por la Iglesia Católica, pero solamente fue eso, el bautismo y nada más. Luego, vida de protestante. Oh, ya entiendo, ok. Y entendemos que el bautismo, pues, es indeleble, ¿no? El bautismo que se recibe de la Iglesia Católica es el bautismo
original es el bautismo único que todos necesitamos, pero bueno, posteriormente, quizás por desconocimiento, tú te bautizas siendo ya pentecostal. Posteriormente, entonces abrazas la doctrina reformada. ¿Fue un choque para ti el conocer que dentro del protestantismo había tal grupo? Quizás no es mayoritario, vamos a ser sinceros. Lo que es el calvinismo es un grupo minoritario, ¿correcto? Exacto, sí, sí, fue un golpe durísimo, un revés durísimo, pero a su vez fue un poco lo que me aliviana el hecho de, o sea, la iglesia en donde yo concurría era mucho de, bueno, el pastor tiene la verdad, ¿no? Una especie de, no quiero llamarlo secta, pero sí un movimiento un poco sectario, sectarismo, ¿no? El pastor como una especie de faraón, mucho del Dios me dijo, Dios me reveló, cosas que no me cerraban. Esas fueron las cosas que yo luego encuentro, por ejemplo, el calvinismo, por ejemplo, la fe reformada, más histórica, decir, che, mirá, esto me parece que es volver un poco más a los orígenes, esto es más centrarse en la palabra de Dios, esto es más cristocéntrico, así que esto es lo que mi perspectiva histórica del cristianismo dice, acá encontré la verdad. Y bueno, ahí comienzo mi camino en la fe reformada. Oye, mi hermano, y hablando de la fe reformada, ¿tú consideras, tú personalmente, que llegaste a abrazar los 5 puntos del calvinismo? Porque hay 5 puntos que resumen básicamente la teología reformada. Los 5 puntos del tulip, Mm, bastantes controversiales. Yo en mi iglesia, en donde asistía último, antes de abrazar la fe católica, había personas, ya te digo, de 3 puntos, calvinistas de 3 puntos, calvinistas de los 5 puntos, arminianos, eh, semipelagianos, había de todas, lo que te imagines estaba ahí comprendido en esta iglesia. Bajo el lema de todos creemos en el mismo Dios, no importa, nos abrazamos, bueno, cosas por el estilo que hoy se siguen dando, ¿no? Pero esas fueron las pequeñas cosas que yo dije, no, no, si Cristo es la verdad, no hay muchas verdades. Hay un solo Cristo, hay una sola verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad, funda una única iglesia, Él pide por la unidad de los cristianos. Como que ahí empieza, bueno, no empiezo a coquetear con absolutamente nada, pero soy consciente de algunas cosas que no se cumplían en la congregación en donde yo estaba asistiendo. ujú. Entonces había libertad, vamos a llamarle, ¿no? En esta iglesia reformada de que los feligreses se adhirieran a los puntos que básicamente quisieran, aunque creo yo que cuando se es reformado, bautista, por lo menos tienes que creer en la seguridad de la salvación. Sí, eso Sí, es. definitivo, ¿no? Por lo menos ese punto tienes que abrazar, ¿no? La seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos, ¿no? Entonces, mi hermano, hasta este punto de la historia, para Gonzalo, ¿qué era la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que tú entendías de ella? ¿Qué sabías de ella? ¿Cuál era tu percepción desde esa postura, ya como reformado, la Iglesia Católica? Yo como veía la Iglesia Católica es como la ven la gran mayoría de evangélicos quizás, que no son anticatólicos. Eso tengo que decir, yo nunca fui anticatólico, hermano. Nunca fui fanático en cuanto a mi fe. Es por eso que voy mutando de iglesia en iglesia, ¿no? De pensamiento en pensamiento. Porque yo lo que hacía era falsar, poner mi hipótesis a prueba, ponerla en evidencia y ver si era confirmada o refutada. Entonces, un fanático eso no lo hace, no lo hace intelectualmente. Yo veía a la Iglesia Católica como aquella cosa que yo desconocía, pero sabía por una cuestión cultural que estaba mal. Es decir, por una cuestión de la cultura en Hispanoamérica, donde el protestantismo avanza con mucha fuerza, yo ya sabía que la Iglesia Católica era algo malo. No sabía muy bien por qué, esto de la idolatría siempre estuvo presente, a María como en el lugar de Dios siempre estuvo presente, pero por una cuestión más cultural que haberme formado y decir, no, el catolicismo está errado. Mm, Así veía la iglesia yo, de esa manera. ya. ¿Y tú crees que cuando te topabas con un católico o tenías un diálogo muy dentro de ti estaba ese concepto, él como católico necesita escuchar el evangelio, necesita escuchar de Cristo, porque si lo dejo es muy probable que no termine en el cielo? Más o menos esa era tu actitud hacia los hermanos católicos, por así decirlo. Sin ninguna duda, ellos tienen un evangelio corrupto.
el texto, ¿no? De si un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio, sea anatema, y bueno, ellos lo tienen, ahí tienen otro evangelio, eso es lo que yo interpretaba. Y no me he topado con muchos católicos al evangelizar en la calle y demás, pero sí cuando he tenido la oportunidad de hablar con hermanos que abrazaron la fe católica, quizá no eran practicantes, pero eran católicos, ¿sí? Tenían el rosario y demás, y ellos te decían, no, yo soy católico, yo decía, usted tiene que creer en Jesús, porque esto de María y los santos y bla, 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 pero hablando desde la ignorancia total. Pero sí, uno, o al menos yo, no puedo hablar por todos, pero al menos yo sí tenía ese pensamiento, esa interpretación. Ustedes deben de creer en el Evangelio porque perecerán. Qué cosa, ¿no? Entonces, mi hermano, ¿cómo es entonces que tú siendo primero de corte arminiano, porque los hermanos pentecostales son arminianos, básicamente es la otra cara de la moneda del calvinismo, ¿no? Todo lo que cree el calvinismo, pues básicamente a la contra es el arminianismo, ¿no? El calvinista cree que puede mantenerse seguro en la salvación y el arminiano dice que no. El hermano calvinista habla de una elección, ¿no? Previa desde antes de la fundación del mundo, y el arminiano pues no está de acuerdo con esa idea, ¿no? Entonces sabemos que es todo lo opuesto básicamente. Entonces tú ya como calvinista, ¿cómo es que de repente te topas con lo que es la fe católica? ¿Qué pasó? ¿Viste algún video? ¿Hablaste con alguien? ¿Leíste algo? ¿Qué fue lo que te causó de comenzar a investigar un poco más respecto a la fe todavía más histórica? Quizá decirme o ponerme yo el cartel de que fui calvinista es muy osado para mí. No sé si lo debería de hacer, pero sí creía firmemente que los reformadores en el siglo XVI vinieron a justamente eso, a traer el cristianismo a sus orígenes, a la fe primitiva. Luego comencé en las redes sociales a crear contenido evangélico, ¿no? Tips para evangelizar, cómo pedir perdón al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Cuestiones así. Hasta que comienzo una serie de por qué la Iglesia Católica está equivocada. Entonces comienzo a hacer mis posteos en Instagram, creando contenido evangélico. Bueno, los católicos no deberían orar a María porque esto, por esto, por esto, por esto. Ya trillado el argumento, ¿no? Mostrarme la Biblia, mostrarme la Biblia. Yo hasta esto no había tenido la oportunidad de poner a prueba la sola escritura, simplemente la creía, punto, final, se terminó. El Solus Christus simplemente lo creía, no había tenido la oportunidad de ponerlo a prueba, pero uno repite, ¿no? Lo que se ve en las redes sociales hasta hoy en día que popula. Entonces, empiezo a crear este tipo de contenido y me habla un chico católico, desconocido. Mirá, vi tus publicaciones, mi idea no es pelear, no es criticarte, simplemente quiero saber si querés tener un pequeño diálogo / debate para mostrarte que tus posteos están mal, estás diciendo algo que la iglesia no enseña. Yo estaba seguro, querido hermano, yo estaba seguro que eso era, yo estoy diciendo la verdad, ustedes adoran a María, bla, 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 los papas corruptos, asesinos, blasfemos, bla. Bueno, cuestión que le digo, bueno, yo sé muy por arriba porque no soy católico, estoy convencido de no ser católico jamás, pero necesito tiempo como para ver de dónde ustedes sacan todas estas cosas raras que enseñan y luego sí me presentarme al debate. Así es como inicia todo, amigo. Si querés, después te cuento cómo termina. Pero así es como inicia. Creo que ya sabemos cómo termina la cosa. Pero entonces eso te lleva a ti a prepararte para este diálogo / debate, ¿no? Empiezas a Me lleva, investigar. me lleva a prepararme porque yo nunca quise hacer algo, que lo voy a decir, nunca quise hacer lo que se viene haciendo hoy en día en YouTube. Ir a un debate a atacar muñecos de paja, a distorsionar las cosas, a tratar de salir ileso con tal de no perder el debate. No, yo quería destruir el catolicismo por dentro. Esa era mi misión. Yo estaba seguro de que si yo estudiaba e iba a la fuente, yo podía hacerlo. Lo que yo no quería hacer era lo que era la vía más fácil, es decir, presentarme y empezar. Ustedes adoran a María, ustedes adoran al Santo, porque en el fondo yo sabía que no era así. Justamente el catecismo de la Iglesia Católica condena la idolatría. ¿Cómo yo voy a presentarme un debate a decir ustedes son idólatras? No, Claro. no se condice. Mi misión era formarme verdaderamente
en por qué creen lo que creen y atacar eso. Y en esta búsqueda de información para este diálogo, ¿qué fue lo que comienzas a ver, a encontrarte? Bueno, primeramente la idea de los reformadores era volver al cristianismo primitivo, volver a los padres de la iglesia. Bueno, vamos a ver qué son los padres de la iglesia. Para esto, hermano, yo quiero decirte algo. Para esto yo me tengo que sacar el chip protestante, sacarme el prejuicio de doña Betty, la católica de la esquina de mi casa, que está mal, que está errada. Es decir, yo tengo que ir objetivamente. No me interesa lo que yo piense acerca de doña Marta y doña Betty, las viejitas chismosas que son católicas. No, eso es un prejuicio. Yo debo despojarme de ese prejuicio e ir objetivamente a buscar la verdad. ¿Por qué? Porque vos cuando estás seguro de que en la fe bautista estás en la fe cristiana verdadera, correcta, en la iglesia fundada por Cristo, ¿por qué no irías a buscar la verdad? Si estás seguro de estar en la verdad. Entonces, yo fui sin prejuicio alguno. Cuando empiezo a ver los escritos de estos hombres que dicen haber sido discípulos directos de los apóstoles, había mucho olor a catolicismo en esas páginas, hermano. No había olor a protestantismo. Lo que ellos llamaban herejes, o a los que ellos llamaban herejes, sostenían creencias que yo sostenía en ese entonces. Ahí empieza todo. Entonces comienzas a leer la patrística, los padres de la iglesia, me imagino que San Ignacio de Antioquía. ¿Quién más recuerdas haber leído? Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, San Policarpo, Cipriano, Hipólito, las homilías de Clemente, las cartas clementinas, ver también la Biblia en su contexto, porque muchas veces las cosas de la patrística te llevan a las escrituras y empezás a ver la escritura de otra manera, ya no como la percibías vos, sino a la luz de la tradición, justamente como dice el catecismo de la Iglesia Católica que debemos de hacer, leer la escritura dentro de la iglesia. Hay una frase en latín que no le voy a decir para no pasar vergüenza porque no sé latín, pero debemos de leer la escritura en el contexto de la iglesia, a la luz de la tradición, y vamos a llegar a la correcta comprensión, la correcta interpretación o lo que el autor quiso manifestar en aquel entonces. Entonces yo empiezo a leer las cartas ignacianas, las cartas clementinas, las homilías, cómo se referían a esta Eucaristía, que para mí era Santa Cena, que para mí era un símbolo. Me encuentro con que los que pensaban que era un símbolo eran los docetas, eran herejes. Ignacio le dice, no se junten con ellos porque no confiesan lo que nosotros confesamos. ¿Y quiénes son esos? Yo. Entonces, es muy traumático, hermano. Wow. Entonces, este periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? ¿Semanas, meses? Exactamente te puedo llegar a decir un número muy, muy aproximadamente entre 8 meses y 9 meses, Ok, sí, más porque o esto menos. no fue de un día, esto no es de una semana, esto es un periodo largo. En este periodo largo de 8 meses, hay otros subperiodos en el que Ajá. vos vas pasando por fases, o al menos a mí me pasó pasar por fases. La primera es negarlo, la segunda es patalear y no querer aceptarlo, la tercera es seguir formándote, la cuarta es, no sé, cómo se lo digo a mi esposa, la quinta es ver qué respuesta tengo de ella, porque ella es evangélica, cuando tengo el ok de ella, empezamos a estudiar juntos y empezamos a hablar, dialogar. En este periodo pasan muchas cosas. Oh, wow. Eso es bien interesante porque también yo recuerdo en mi historia, al principio yo no sabía cómo decirle lo que yo estaba aprendiendo a mi esposa, porque íbamos a la iglesia semanalmente, la iglesia protestante, pues yo estaba también encargado de un pequeño grupo, yo daba estudios bíblicos y de repente pues yo estoy aprendiendo, por ejemplo, de lo que era la Eucaristía. O sea, tú sabes que en la iglesia evangélica o protestante no se le llama Eucaristía, se le llama Santa Cena, la comunión, pero no, nunca la Eucaristía. Entonces, yo sí tenía un poco de, no sé, quizás temor o vergüenza incluso tocarle este tema a mi esposa. Contigo, mi hermano, ¿cómo fue? O sea, tú comienzas primero tú solo a estudiar, a investigar, ¿correcto? Entonces, hay un momento donde te preocupa,
lo que estás aprendiendo, te asusta. Esa es la palabra, susto. Susto porque cuando uno está muy convencido de algo, empezar a ver, yo siempre fui así, hermano, muy crítico. Si yo tenía que criticar mi postura, lo iba a hacer, no tengo ningún problema. Hoy por hoy sigo igual. Si yo tengo que criticar a algún hermano católico porque veo que está haciendo algo que puede llegar a causar una confusión, está venerando algo de manera desmedida, etc., yo puedo criticarlo. Eh, Siempre fui de esa manera, no tenía problema. Es algo que en muchos apologistas evangélicos yo no lo veo, no veo una crítica hacia su fe, una autocrítica, sino más bien un fanatismo, y el fanático nunca va a llegar a la verdad. Entonces, esa es la palabra que yo usaría. Me asustaba cómo se lo cuento, cómo se lo digo, de qué manera. Mi esposa es una mujer de carácter, evangélica, hueso colorado, como se dice. ¿Cómo hago? Habíamos arrancado después de, ella era evangélica de chica, y los dos nos encontramos en el mundo, y ambos formamos una pareja y decidimos, che, ¿vos vas a la iglesia cuando eras chica? Sí, yo también. Ay, ¿por qué no volvemos? Y empezamos a ver y de repente decir, che, mirá, me parece que no estamos en el lado correcto. ¿Qué iba a pasar? Y mi hermano, cuéntanos, porque por ejemplo, conmigo, fíjate que fue quizás relativamente fácil, aunque yo tenía también miedo, vergüenza. Recuerdo que yo iba manejando, ¿no? Íbamos rumbo a la iglesia protestante. Yo ya había estado estudiando ya por algunos, creo que algunos meses, no recuerdo realmente el tiempo, pero ya era un tiempecito. Y lo primero que yo aprendí fue el tema de la Eucaristía, ¿no? Entonces yo le comento a mi esposa mientras voy manejando, le dije, oye, ¿sabes qué? Que estoy estudiando acá una literatura y estaban hablando de la Eucaristía. Y ella, para sorpresa mía, dice, oh, sí, así le llaman en la Iglesia Católica. Entonces, para ella no fue algo raro, algo extraño. Dice, sí, en la iglesia siempre nos enseñaron que se le llama Eucaristía. Entonces, por ahí comenzamos y ella no lo tomó muy mal. Ella creo que aceptó la información bastante bien. En tu caso, ¿cómo fue? Teniendo ya a tu actual esposa, no sé si ya era tu esposa en aquel entonces o tu novia, pero ¿cómo fue esa reacción? ¿Cómo le abriste el tema? ¿Cómo de repente le dejaste ir esta información a ella que ni se lo esperaba, me imagino? Bueno, no, primeramente con miedo, luego viendo la respuesta así, tirándosela muy, como decimos, sutilmente. Che, mirá lo que estuve leyendo. ¿Vos sabías esto de la Eucaristía? Esto es del siglo II, che, muy alejado en el tiempo. Ella siempre supo que a mí me gustaba la historia. Es más, me encuentro estudiando justamente en el presente la carrera de profesor de historia acá en Argentina. Siempre supo mi amor ella por la historia. Entonces yo le decía y le hacía hincapié, che, pero mirá esto que estamos leyendo, por ejemplo, las cartas de Ignacio. Este tipo era obispo de una iglesia, la iglesia cristiana. Mirá cómo se refiere a la Eucaristía, a la Santa Cena. Mirá cómo denuncia a personas que no creen que esta Eucaristía es cuerpo y sangre del Señor. Y ella me miraba muy eh, raro. Hasta que un día me dijo, vos no te vas a hacer católico, ¿no? Había pasado una semana, 2 semanas para esto, porque yo, claro, todos los días me levantaba, me quedaba hasta tarde leyendo, comparando, contrastando. Y un día me dijo, tomando mates, vos no te estarás pensando en hacer católico, ¿no? Me quedé. Así que, no, pero la fuimos llevando, le fui mostrando, ella también es muy crítica, muy comparativa, muy de comparar, como son acá las mujeres argentinas, muy de criticar todo, y ella también criticó su fe, comparó su perspectiva. De las veces que hablamos con mi esposa, que hablamos lo más bien, empezamos a ver los dos la fe esta de los padres de la iglesia, la fe de los primeros cristianos. Empezamos ahí los dos un breve estudio, que duró algunos meses. Entonces, te quería preguntar, mi hermano, para este entonces que estás teniendo estas conversaciones con tu esposa, me imagino que todavía no estabas convencido, porque si te pasó lo mismo que a mí, que primero llega el conocimiento, la información, y luego llega, no sé, como que un momento donde ya estás plenamente convencido, ¿no? La convicción. Cuando ella te hace esa pregunta, ¿no? ¿Te pensarás a ser católico? Me imagino que todavía estabas en el proceso y no estabas plenamente convencido, ¿o cómo te sentías hasta ese punto de esa conversación? No, mi respuesta fue claramente no, a ese te vas a hacer católico, no, no, te estoy mostrando nada más, es un comentario, nada, simplemente que hay que tenerlo en cuenta, porque este tipo no es que nació en 1954
no nació en 1814 ni en 1715. El tipo nace en el año 180. Y vos sabés cómo soy yo con la historia, vos sabés cómo soy con las fuentes, con los documentos, a mí me gusta. Hay que tenerlo en cuenta. Este muchacho, Justino Mártir, siglo II, se dedicaba a defender la fe cristiana. Mirá cómo habla del alimento eucaristizado. Nosotros no creemos en esto, vos sabés que es un símbolo, una representación. Estos muchachos no hablaban de eso. ¿Vos qué opinás? Ahí arrancamos, ¿viste? Ahí como que no. Pero hasta entonces no había convencimiento, porque como decís vos, no todo pasa por acá. A mí me pasa esto cuando doy en alguna charla o comparto mi testimonio en alguna parroquia y los hermanitos te dicen, wow, ojalá todos estudiaran tanto como vos, así se hacen católicos. No pasa por el estudio únicamente. Si uno no da el brazo a torcer, si uno no tiene el clic, no tiene el toque, la varita mágica que te toca, no va a pasar. Tiene que haber mucha, no sé, humildad, por así decirlo. No pasa por el estudio es una parte. Luego lo que hay acá tiene que pasar acá, eso es lo difícil. Entonces, tienes esta conversación meramente, pues, incómoda, difícil con tu esposa. ¿Qué fue lo que sucede después? Porque yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba todo esto, yo sentía que yo iba muy adelante de mi esposa. Yo sentía que estaba en otro nivel, porque pues yo era el que estaba recibiendo la información y ella, eh, pues no tenía interés y las veces que hablábamos eran básicamente ya discusiones, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Porque en esto estamos hablando que hay dos personas. No eres nada más tú, como quizás en otros testimonios hemos tenido la oportunidad de escuchar al hermano, la hermana, pero en tu caso estamos hablando de dos personas que están tratando de hacer vida juntos. Entonces, Exacto. ¿cómo fue, mi hermano, después de esa conversación incómoda, cómo continuó este desarrollo, más que nada? Bueno, gracias a Dios, a ella se le despertó un interés. Entonces, como ella me veía que yo le dedicaba tiempo a esta investigación, le empecé a dedicar bastante tiempo, a ella se le despertó el interés por hacer preguntas, y esas preguntas a mí me servían para o buscar respuestas, o juntos buscar respuestas, o juntos estudiar, o juntos ver algún video que nos pueda ayudar, y comparar esa información que nosotros recibimos con la información que ya tenemos, porque nosotros teníamos una idea formada, es decir, hace 9 años veníamos en la iglesia evangélica, tenemos una idea formada, ahora hay que poner a contrastar estas ideas, a confirmar o refutar ideas, estas hipótesis que nosotros traemos, las tenemos que poner sobre la mesa y falsarlas y decir, a ver, si esto es así, ¿por qué ocurre esto? ¿De qué habla este muchacho? ¿Por qué debería de tenerlo en cuenta? ¿En qué tiempo escribe? ¿Es lógico que así suceda? Empezamos a poner también la lógica ante la de juicio. Acá Jesús habla por una unidad. ¿Hay una unidad acá? Evidentemente no. Los padres de la iglesia tenían este pensamiento de, ¿vos crees que la salvación se pierde? No. Y yo sí, no importa, deme un abrazo. No ocurría. Entonces empezamos a ver cosas que nos llamaban la atención, ambos. Oye, oye, Gonzalo, y además de leer, ¿escuchabas algún audio, videos, veías videos a alguien o esa parte no mucho contigo? No, ¿sabes? No mucho, muy poco, casi nada, nulo, pero hay un porqué. Te comento y te comparto el porqué. Porque yo ya empezaba a verme convencido. Lo último que quería era alguien que me convenza más. Mm, Es por eso que cuando me empiezo a sentir convencido, cuando la balanza se empieza a inclinar, te voy a compartir algo que me da un poco de vergüenza, pero voy a decir, empiezo a comprar literatura anticatólica de sacerdotes que pasan a la fe protestante, libritos o flyers como 10 razones por las cuales no soy católico, cosas así que comiencen a convencerme de lo contrario. Hasta ese punto llegaba la negativa por parte de mi persona. Yo cuando no comparto, cuando no veo videos del padre Luis Toro y demás, es porque no quiero a alguien que me convenza, quiero a alguien que me desconvenza. Entonces, lo último que iba a hacer es ver videos de sacerdotes o videos de apologistas católicos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a comprar esa literatura,
empiezo a ver, a leer literatura que no tenía ningún tipo de simpatía por el catolicismo, yo mismo empiezo a encontrarle incoherencias. Yo mismo empiezo a decir, che, no, en realidad no era así, en realidad entendió mal. Yo mismo empiezo a pensar como católico. Eso es lo interesante. Oye, Gonzalo, te voy a hacer una pregunta, no sé si ya te la han hecho antes o no, pero ¿por qué crees tú que se es tan difícil, porque también a mí me pasó, se es tan difícil para un protestante pasar por todo este proceso? Incluso llega el momento que aunque tienes la información, porque ya hay una información, pero hay algo dentro de ti como que te rehusas a aceptarlo, pero a la inversa, por ejemplo, yo veo que de un católico que ni bien va a misa de repente, ¿no? Cuando hay alguna celebración o algo, pero fácilmente van al protestantismo, como que no hay ese empuje, como que ese momento donde te resistes, ¿no? Pero a la inversa sí se resiste el protestante. ¿Por qué crees tú que sea eso? Yo te puedo decir teorías, hipótesis que son mías. La realidad es que cada persona es un mundo. El tema para mí personalmente es el tema del orgullo, el tema de la vanidad, el tema de la soberbia. Esto de que lo que el protestantismo ofrece, que el catolicismo no. El catolicismo tiene una jerarquía, tiene una institución, es la iglesia fundada por Cristo, ofrece ciertas cosas, otras cosas no. El protestantismo en su raíz, en su germen, Martín Lutero y los demás, ¿qué hicieron? Nos dieron a todos la posibilidad de interpretar privadamente la escritura, tener en cuenta la tradición, sí o no. Muchos te dicen que la tienen en cuenta, pero filtran la tradición por la Biblia. También entonces eso sería subjetivo, porque en última instancia siempre el intérprete vas a ser vos. Entonces, hay un combo que te ofrece el protestantismo que alimenta tu ego, tu soberbia, tu vanidad, que no es así en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica nosotros estamos sometidos a lo que la tradición, el magisterio nos pueda llegar a enseñar, porque sabemos y entendemos que así Jesús lo quiso, porque no es descabellado pensar que Cristo, como el máximo pastor de los pastores, como el maestro de maestros, nos ha dejado un maestro, maestros, una cosa, una estructura firme, sólida, por el cual nosotros nos vamos a regir. No es descabellado pensar que Cristo quiera eso. Lo que sí es descabellado pensar es que Cristo haya dejado libertinaje, populacho por ahí, cualquiera interprete lo que interprete, cualquiera entienda como entienda, y que todos seamos hermanos y todos nos aplaudamos. Evidentemente eso Cristo no dejó. Te puede gustar o no la idea del catolicismo, pero es más plausible que haya dejado una idea católica que una idea protestante. Pero pasar de uno al otro requiere mucha valentía, requiere mucha honestidad y Mm. humildad también. Son esos tres ingredientes que yo creo que en muchos hace falta. Pudiéramos añadir, y no quiero poner palabras en tu boca, pero pudiéramos añadir que en cuanto hablando del orgullo, era también el hecho de llegar a aceptar que aquella iglesia que para ti quizás, no sé si era la peor o una de las peores, y que incluso pensabas que los que pertenecían a esa iglesia necesitaban el verdadero evangelio, y de repente te encuentras como, ¿cómo voy yo ahora a aceptar que esta iglesia, después de todo, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que tiene los mejores argumentos bíblicos, históricos? ¿Será también que tiene algo que ver ahí en esa parte del orgullo? Claro, claro está. Mira, te voy a contar, eso también para mí es muy válido y me hiciste recordar de algo que es muy cómico, ¿no? A veces me causa gracia. Hay muchos hermanos evangélicos, muchos apologistas, que ya saben que el catolicismo es la iglesia católica, es la iglesia que Cristo funda, es el mecanismo, es el organismo que Cristo deja. Ya lo saben. ¿Por qué digo esto? Cuando vos vas a sus canales, lo último que van a criticar o lo último que vos vas a ver es una iglesia ortodoxa. Lo último que vos vas a ver es que critiquen a otro hermano. Siempre vas a ver que ese canal de ese apologista evangélico es un canal más católico que capaz que el tuyo y que el mío juntos.
porque todos los días, dos o tres videos por día son hablando de la Iglesia Católica. ¿Eh? Es un poco raro que no critican un ortodoxo y también es un poco raro que tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica compartan tantas tradiciones que por milenios se han aceptado, se han abrazado, y de repente llega un iluminado en 1517 a decir eso es todo una mentira. Y digo un iluminado en 1517 por decir, porque sabemos que Martín Lutero, muchas de las cosas que creemos nosotros como católicos, las creía también. Y sabemos que hay muchos hijos de Lutero que son bastante rebeldes porque no creen ni lo que su padre cree. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que la cultura en Hispanoamérica, en Latinoamérica, no ha sido, o mejor dicho, ha sido un caldo de cultivo para que estas personas piensen así de la iglesia y por eso cuesta dar el paso, hermano. tiene mucho sentido especialmente, ¿no? Personas que hoy por hoy, ¿no? Se encuentran, ¿no? Atacando todo lo que tiene que ver con la fe católica y dicen, me imagino, ¿no? Dentro de ellos mismos, ¿cómo voy, ¿no? De repente a decirle al mundo entero, oye, todo esto que yo te decía, pues me voy a hacer, ¿no? De lo mismo que yo ataqué, que critiqué, pero ahora yo voy a irme para allá, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho sentido. Entonces, mi hermano, eh, ¿cuánto tiempo estamos hablando de esta búsqueda? ¿Fueron meses, años? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Y de esta búsqueda que arranca, creo que era para enero, febrero, me acuerdo, porque hacía mucho calor y yo cumpleaños en febrero y fue para la época de mi cumpleaños, que venía la gente a saludarme y yo estaba leyendo la carta de Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna. O sea, una locura, yo estaba recompenetrado. Me acuerdo que era verano y termina así, al cabo de unos 8 meses, en los cuales ya en el medio el muchacho al principio que me había invitado a un debate me vuelve a hablar, a contactar, porque yo le había dicho, dame unos meses, o Ujú. dame un mes, 2 meses, no recuerdo cómo habría dicho, pero dame un tiempo. Claro, cuando el tipo me dice, che, ha pasado un tiempo considerable, se va a hacer el debate y yo le digo, mira, loco, dame más tiempo, porque la verdad que ahora estoy confundido. Estoy bastante claro. Pasaron cosas. Entonces, déjame que después te aviso yo cualquier cosa. ¿Viste? Y nada, después nunca le avisé nada. Ah, qué interesante, mi hermano. Oye, oye, ahora, durante de este tiempo, no has dejado de ser protestante, obviamente. ¿Sigues yendo a la iglesia? Eso, sí, sí. ¿Cómo era tu vida? Porque, no sé, cada quien es diferente. En mi caso, sí, yo me empezaba a sentir incómodo cuando iba a la iglesia protestante, ya teniendo ese conocimiento católico. Contigo, ¿cómo era? Semana a semana, tú estás aprendiendo muchas cosas bien históricas, bien católicas, sigues yendo a la iglesia protestante, pero ¿cómo está tu vida espiritual en ese momento? Yo sigo yendo a la iglesia por una cuestión de, bueno, están mis amigos, están mis hermanos, yo tenía ministerio que ocupar, responsabilidades dentro de la iglesia, eh, pero el tema era un desafío yo estar en la Santa Cena, era un desafío. La Eucaristía es algo que me movilizó muchísimo, que tocó mi alma de una manera eh, inexplicable, y estar en la Santa Cena en el momento de participar, eran miradas con mi esposa, nos mirábamos, nos decíamos todo con la mirada, no soportábamos estar participando de eso, lo creíamos tipo, no quiero utilizar palabras que por ahí no, nada, deshonra, como está mal lo que estamos haciendo, no tenemos que participar de esto, demás. Cosas que por ahí estoy equivocado, puedo estar equivocado en expresarme de esta manera, ¿no? Quiero ser muy cuidadoso. Eh, pero llega un momento que damos el portazo con mi esposa. Damos el portazo en el buen sentido. Decimos, nos reunimos con ella acá en casa y decimos, che, esto ya no da para más. Vos no querés ir, yo tampoco quiero ir, ya no da para más. Wow, o sea que también sentiste esa inconformidad en un momento dado de decir, mira, en base a lo que he aprendido de que Cristo realmente está presente en estos elementos, en el pan y el vino, pero no solo eso, tiene que haber un ministro consagrado, un ministro ordenado por medio de la sucesión apostólica, cosa que no vamos a encontrar en estas iglesias protestantes. Entonces, todo esto me imagino que comienza, pues, no sé, a hacerte
ese tipo de preguntas, ¿no? Esas objeciones, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Debería de seguir participando de esto o no? Entonces llega un momento donde dices, no más. ¿Hablaste alguna vez con alguien eh, de los hermanos, amigos protestantes, tu pastor? ¿Alguna vez le platicaste algo de esto antes de decir, me voy? No porque respeté mi idea era, no voy a querer que un católico me dé su influencia, no voy a querer que un protestante me dé su influencia. Cada cosa que yo le preguntara me iba a inclinar la balanza para un lado y para el otro. Entonces lo que yo dije, no necesito hablar con nadie porque lo que veo me alcanza. Lo que yo veo, como vos decís, no hay Eucaristía. Pero porque esa es la punta del iceberg. Si te vas más para abajo es porque, y porque no hay obispo ordenado, y porque no hay obispo ordenado, y porque no hay sucesión apostólica. ¿Y cómo no hay sucesión apostólica? Si yo veo en la tradición que sí la hay, yo la veo en la Biblia que sí hay, veo en los escritos que sí hay. Entonces es como que vos tenés la punta del iceberg para ver que todo el mundo puede ver. Después es tu laburo, es tu tarea, es tu trabajo, sentarte y decir, Señor, mostrame ¿por qué esto yo no lo tengo en la iglesia evangélica y sí la tienen los católicos? Eh, a mí no me gustaría o no me gustó la idea de que alguien me pueda influenciar de una manera u otra. Por eso no me ponía a ver ni videos de Luis Toro, ni videos de José Plasencia, ni videos de, no sé, Monedero, ni videos de Santiago Alarcón, nada, cero. Y tampoco me ponía a ver videos de pastores, entre comillas, sana doctrina. Entonces, mi tarea era autodidacta, mi tarea era yo con los padres apostólicos, con los padres de la iglesia. Y Dios, ¿no? Obviamente que era el que dirigía todo y creo que nos ha dirigido a nosotros como familia hacia la iglesia. Durante este tiempo, por curiosidad, ¿fuiste a visitar una iglesia católica? Sí, me animé a ir aproximadamente un mes antes de dar el paso final, digamos. Yo el primer paso, el paso, digamos, que fue final, que fue ya inamovible, fue el 1 de junio del año 2023. Lo recuerdo porque, bueno, fue muy fuerte, pero habría visto una misa anteriormente, sí, hace un mes atrás, por ejemplo. Y bueno, me llamaba la atención lo que hacían, cuando veía al sacerdote oficiar, recordaba lo que había leído, decía, che, esto es muy parecido a lo que he leído, es muy parecido. Oye, y una ventaja que yo veo, y quizás se dice muy fácil, ¿no? Pero por lo menos entiendo y veo que a la par tuya iba caminando tu esposa. O sea, ella no te jalaba para un lado, como en mi caso, que a veces cada historia es diferente, es única, ¿no? En mi caso, pues, mi esposa me jalaba para un lado, yo quería ir para el otro, y había un conflicto muy, muy fuerte. En tu caso, los dos pareciera que van caminando juntos, van aprendiendo juntos, van siendo convencidos casi al mismo tiempo. Cuando tú visitas la iglesia católica, ¿ella también fue contigo o ella no? No, no, ella transitó su camino a su manera, con su forma de ser, con su forma de vivir la fe, yo a mi manera. Yo muy impactado, era como el que llevaba la delantera, pero no, ella se quedó en casa, yo fui, me acuerdo que fue de mañana, fue muy así como qué estoy haciendo, pero me voy a animar y a ver cómo es esto y voy a corroborar y voy a ir a criticar, pero a la vez no, y fui y confirmé todo lo que yo ya sabía, ¿no? Después fue cuestión de tiempo de abrazar la fe de la iglesia por una cuestión de tiempo, eso ya estaba plenamente convencido y lo único que hacía era dar vueltas a ver qué podía pasar. Oye, mi hermano, un par de preguntas. Am, ¿Cómo pudiste tú resolver? Y te pregunto esto porque sé que hay muchos que nos van a estar escuchando, que son de la opinión, y es una opinión que se les ha vendido, que es una manera de justificar la división en la que se encuentran. ¿A qué me refiero? Al tema de la iglesia. En el protestantismo se tienen muchas ideas distintas, pero casi generalizando, la mayoría de ellos dicen es que todos los que ponen su fe en Jesús, es decir, los que nos hemos convertido en cristianos, en hijos de Dios, somos la iglesia. Entonces, según ese concepto, hay una iglesia que está eh, desparramada por todos lados, está por todos lados la iglesia.
compuesta por personas de distintos grupos, denominaciones por todo el mundo. Y ese entendimiento que tienen es que todos esos grupos representan la Iglesia Universal de Cristo y por ende no es necesario irse a la Iglesia Católica, porque dicen es que en la Iglesia Católica hay un pequeño grupo, en la Pentecostal hay otro, en la Metodista hay otro, en la Bautista hay otro, y todos ellos somos la Iglesia invisible, ¿no? Y por ende, pues no es necesario que yo me vaya a la Iglesia Católica, porque aquí puedo yo ser la Iglesia, dicen ellos, según como Bautista o Pentecostal, la denominación que tú quieras. ¿Cómo pudiste tú resolver este asunto de la iglesia invisible a una iglesia meramente visible, con una dimensión espiritual? Tiene una dimensión espiritual, pero es meramente una iglesia visible que tiene una jerarquía, que tiene historia, que tiene una doctrina, que tiene una autoridad. ¿Cómo pudiste tú resolver esto? Mirá, yo les diría a los hermanitos que nos están escuchando, porque yo sé que van a haber hermanos escuchando que después van a hacer capaz que videos, ¿no? Mirá, vamos a refutar a ex evangélico que abraza Bueno, les mando un abrazo a todos, les abrazamos a la distancia. Pero volviendo al argumento, ¿no? A mí me gustaría que vuelvan el video para atrás y escuchen tu explicación y escuchen lo que vos acabas de hacer en tu pregunta. Es lo más ilógico que hay. Es lo más ilógico y lo que plausiblemente sea lo más confuso, siendo que Jesucristo es la verdad, siendo que Jesucristo es orden, siendo que Dios es una unidad. Es lo más ilógico. Partamos de esa base que es ilógico, es irracional pensar de esa manera. Segundo, vas a la tradición, hermano. En la tradición no encontrás ese pensamiento. Siempre está una iglesia agarrando distintas directrices, pensamientos, interpretaciones, formas de pensar, y dice, bueno, vamos ahora a dar un veredicto final. En donde se puede dar un veredicto final, se da, y en donde hay libertad, se deja la libertad. Ahora, cuando vos decís, en la iglesia evangélica se dice, vamos a abrazar a Cristo nuestro Señor como Salvador, vamos a abrazar la fe de Cristo. ¿Cuál fe, hermanos? ¿Cuál fe? ¿Cuál Cristo? ¿A qué Cristo te referís? ¿Al Cristo que permite el bautismo de niños o al Cristo que no permite el bautismo de niños? ¿El Cristo que te sostiene fuertemente y no te deja caer, por ende la salvación no se pierde? ¿O el Cristo que te le puedes caer de las manos, según su visión teológica, y se puede perder la salvación? ¿Al Cristo que te da el Espíritu Santo para que bailes, saltes y te revuelques en el piso? ¿O al Cristo que te da el Espíritu Santo para que seas más manso y más humilde? Hay muchas variaciones y no puede ser que en todas haya una unidad. Lo que vemos hoy en las redes sociales, se pretende hacer una especie de bloque que no funcionó ahora porque no funcionó en el pasado. O sea, en el pasado no funcionó. ¿Qué te hace pensar que va a funcionar ahora? Y se empieza a desquebrajar. Entonces, lo que yo veo es apologistas evangélicos diciendo, vamos, ¿por qué no? San Ignacio de Antioquía dice que, ¿perdón? ¿San Ignacio de qué? ¿De la iglesia de Antioquía? ¿Qué iglesia? ¿Qué fe? ¿De qué hablaban ahí en esa iglesia? No, porque Clemente de Roma, ¿para qué Roma? ¿Qué iglesia? ¿Qué fe era la que predicaba Clemente? Entonces, cuando vos los pones en ese apretón, te dicen, no, la iglesia es una especie de nebulosa, en realidad la iglesia es todo, no. La realidad es que es falso. ¿Cómo, respondiendo a tu pregunta y ya cerrando, cómo yo pude resolver ese tema? Yendo a la Biblia. En la Biblia vos tenés Pedro, Pablo, jerarcas, colegio episcopal, colegio de apóstoles, el colegio apostólico tomando decisiones, un concilio, no tenés esto de, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos, Pablo? ¿Para qué vamos a llamar un concilio acá en Jerusalén? Que estamos tan ocupados con esto de la expansión del cristianismo. Anda y que hagan lo que quieran. Si se circuncida, que se circunciden, si quiere guardar la fiesta. No, los tipos dicen, pará, vamos a recibir a Pablo, vamos a juntarnos, a ver muchachos qué hacemos. Eso no ocurre en el protestantismo. Después, en Hechos 16:4 se dice, bueno, después de ya resuelto el concilio, mecanismo católico, no protestante, vamos a ir entregando las cartas con las resoluciones. ¿Qué resoluciones? Vamos al griego, a ver, vamos entregando los dogmas. Ah, mirá, eran dogmas los que entregaban. Por ende, no podías tener la libertad de decir, ¿sabes qué? ¿Qué me importa lo que diga Pedro en Jerusalén? Acá no está Pedro, acá estamos en Siria, vamos a hacer la iglesia siria. No, ellos retenían lo que los apóstoles en Jerusalén habían dictaminado.
Entonces, cuando vos ves la iglesia de esa manera, con ese mecanismo, el camino está allanado, amigo. Vaya. Wow, excelente respuesta, mi hermano. O sea que lo que te estás diciendo acá es que el formato de la Iglesia Católica es el formato, vamos a decir, que más se parece al formato de las Escrituras. Los apóstoles como autoridad, el El magisterio. mecanismo, sí, perdón, amigo, que te interrumpa, pero quería decir esto, el mecanismo, te guste o no te guste, entiendo que a vos te disguste del otro lado, no te convenza, entiendo, lo entiendo perfectamente más que nadie, pero el mecanismo que se ve en la escritura es el mecanismo conciliar católico, vinculante para el mundo cristiano que se estaba formando y forjando en aquel entonces. Punto. Vos en el protestantismo no ves ese mecanismo que se ve en la escritura. Buscarle la vuelta, fíjate si puedes hacer 2, 3, 4, 6 malabares para intentar, puedes hacer un videíto refutando este pequeño video, hacer lo que vos quieras. No va a cambiar nunca de que el catolicismo tiene 2000 años porque tiene su origen hace 2000 años atrás. El mecanismo que nosotros tenemos es un mecanismo que está fielmente entrelazado con las escrituras. No hay contradicción, no hay divorcio, sino que hay unión con las escrituras, amigo. Eso quería decir, nada más. Excelente. Entonces, ¿qué le podríamos decir? Porque mencionaste brevemente algo que creo que es muy importante que toquemos acá, y es que hay muchos que se van a la patrística, a la historia, y son rápidos para leer cierto fragmento de fulano de tal que dijo esto que aparentemente es contrario a la doctrina católica. ¿Qué le pudiéramos decir a estos hermanos que tienen esa mala costumbre, vamos a hacer, de ir y obviamente encontrar escritos que varían con un padre apostólico con otro? ¿Cómo funciona la Iglesia Católica en este sentido para poder explicar a los hermanos protestantes que esto realmente no representa un problema para el católico? Haciéndome una pregunta. Por ejemplo, ¿había diferencias de interpretaciones en Hechos capítulo 14, capítulo 13, capítulo 12, antes que surja el concilio de Jerusalén? ¿Había diferentes interpretaciones? Claro que las había. Pablo tenía una interpretación, el colaborador de Pablo tenía una interpretación, los judaizantes tenían otra interpretación. Fíjate que nunca pasó que, bueno, no pasa nada, nos abrazamos y nos vamos contentos y nosotros somos la iglesia de Cristo aunque nos contraigamos. No. ¿Quién toma una decisión final? ¿Quién es la encargada de decir, bueno, esto hay un problema, nosotros tenemos que tomar una decisión? Es la iglesia. Ese es el mecanismo que nosotros venimos hablando. Entonces, perdón que se están peleando los perros, perdón. Pero nosotros Entonces, tenemos que ver. ¿Cómo? podríamos decir que lo que vemos en las escrituras es lo mismo que vemos en la Iglesia Católica. Vemos a una autoridad, a un magisterio, desde el primer siglo, los encargados con la autoridad recibida de parte de Cristo, que eran los que se encargaban de darle la interpretación correcta a las escrituras. En otras palabras, hay un desarrollo teológico y ellos y no otros eran los encargados de darle esta aplicación correcta al texto sagrado, en este caso hablando del Antiguo Testamento, porque todavía no tenemos el Nuevo Testamento. Entonces era la autoridad, tenemos el magisterio, y el magisterio se reúne conciliarmente para darnos doctrinas, ¿no? Directrices, tal como Hechos 15, por ejemplo. Entonces, la pregunta que le haríamos a los hermanos protestantes es, ¿cómo ustedes harían lo mismo hoy por hoy, como supuestamente la iglesia que son, divididos como están? ¿Cómo pudieran reunirse conciliarmente y entregarnos doctrina? No, o sea, no se puede, es algo imposible. Quizás en un principio no se veía algo tan severo, vamos a llamarlo, a partir de la Reforma Protestante, porque pues apenas estaban comenzando y eran aparentemente, vamos a llamarle quizás algo más cercano a la unidad. Pero conforme va pasando el tiempo, décadas, siglos, aquello que aparentemente tenía aspecto de unidad se convierte en una total división y un total desastre, ¿no? Entonces eso es lo que decimos a los hermanos protestantes con mucho respeto, se lo decimos, pero el protestantismo no es el modelo que Dios nos entregó de la unidad. No se puede ser uno siendo protestante. Y por eso creo yo que te pasa a ti y a mí que sentimos la necesidad de estar en obediencia a Cristo y al llamado que Él nos hace de que seamos uno, tal como dice San Juan 17, ¿no?
Entonces, mi hermano, eh, ¿cómo fue entonces ese momento donde esa noche, ese día, esa mañana? Porque me imagino que oraste mucho, me imagino que le diste vuelta en tu cabeza una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo fue entonces ese momento en tu vida y en la de tu esposa donde dicen, ya no más parte de la división, ya no más con el sectarismo, vamos a integrarnos plenamente en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo y poder participar de estos sacramentos que en ella se encuentran? ¿Cómo fue ese día, mi hermano? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, mi oración siempre fue la misma en cuanto a un motivo que yo tenía. Yo necesitaba en este final del camino serle fiel. Entonces, mi oración desde el comienzo fue, Señor, me voy a inclinar hacia donde las evidencias, pruebas y tu espíritu me guíen. Me guste o no me guste. Espero que me guste, al final espero que me guste el final del camino. Pero me voy a inclinar y me voy a ir hacia donde vos me quieras llevar, con el uso de evidencia, con el uso de la lógica, las pruebas y demás. Ya al final del recorrido, con mi esposa decidimos dar el paso. Recuerdo que fue una mañana que yo le dije, me voy a ir a la capilla. Yo no sabía ni dónde había una iglesia católica acá por casa, nada, cero. Me voy a la capilla a hablar con un cura, porque ya está decidido, así que no sé cómo funciona esto, si hay una iniciación, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, capaz que yo me hacía una película tremenda en la cabeza. Y fue el 1 de junio a las 10, 9:30, 10 de la mañana, que voy a la parroquia, acá a 2 cuadras de casa, hay una pequeña parroquia. Bueno, golpeo la puerta y lo que le digo al cura es, necesito hablar con usted. Soy evangélico, pero creo que me estoy por volver católico. Imagínate la cara del cura cuando le dije eso, ¿no? Acá tenés un poco de laburo. Así que recuerdo que ese mismo día, 1 de junio, estuvimos hablando 3 horas con el sacerdote y me invitó a asistir a la misa a la tarde. Dijo, mira, deberías de venir a tu primer misa. Y es así como fui el 1 de junio del 2023 a mi primera misa por la tarde, ya como Wow. católico, yo creo. Y ese día, básicamente, pues ya tú te traías el bautismo católico, obviamente. Em, ¿Cómo fue entonces ese proceso? ¿Hablaste con ese sacerdote? ¿Es el mismo que te ayudó para reintegrarte? ¿Cómo fue más o menos esa reintegración a la Iglesia Católica? Lo primero fue muy loco porque cuando yo llego de misa y los días pasan, le pido a mi mamá el álbum de fotos de mi bautismo. Le digo, mami, vos tenías un álbum de fotos, ¿no, viejo? De mi bautismo aquella vez, de la iglesia católica. Sí, ahí te lo doy, me dice. Y me lo da y empiezo a ver las fotos y empiezo y me doy cuenta que es la misma parroquia donde yo voy ahora. Yo no sabía. Le digo, che, mira las paredes. No, es lo mismo. O sea, es la misma parroquia donde asisto cuando voy a hacer el trámite de donde me bautizaron, era ahí. Eh, Así que no, fue una sorpresa, una grata sorpresa. Pero ese sacerdote es el que me ayudó y me ayuda todavía en este camino. Oye, mi hermano, y como ex protestante, ex evangélico, ¿cómo fue para ti eh, ese sacramento que a veces es tenebroso, nos pone nerviosos, especialmente si nunca has ido a confesar tus pecados? Uh, ¿Cómo fue ese momento de la reconciliación? Porque tuviste que haber ido antes de comulgar, Antes, sí, sí, obvio, obvio. Antes de recibir el sacramento del matrimonio también. Eh, ¿ok? eh, Debo de ser sincero, uno ya tiene el intelecto, digamos, funcionando, el trabajo ya, el 50% está hecho porque uno sabe que eso es primeramente bíblico, luego tiene su base histórica, la patrística está muy presente, uno sabe que el cristianismo es así, se deben de confesar los pecados porque es el sacerdote que in persona Christi te absuelve, eso, la teoría está bien. Ahora, hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hay que ir ahí. Mira, nunca me confesé, hay que estar, hay que estar. Pero la verdad fue una linda experiencia. La verdad que hay gente que he escuchado que dice, no, sentí una mochila que se... Bueno, yo no sentí nada, pero sí no quita de que no sea verdad, no sea verídico, y que pasa y que uno se sienta aliviado, se siente mejor. Y bueno, eso fue un 23 de diciembre. Al otro día, 24 de diciembre por la mañana, recibimos con mi esposa el sacramento del matrimonio y el sacramento de la primera comunión.
Wow, qué hermoso, mi hermano. Y hablando del sacramento de la reconciliación, hay algunos hermanos, ¿no? Que obviamente cuestionan este sacramento, pero yo siempre digo, mira, sabemos que Dios está en todos lados, pero Dios nos ha dejado las directrices, ¿no? Él nos ha dejado las pautas de cómo debemos de tener este acercamiento a estos sacramentos, y uno de ellos es la reconciliación, confesar tus pecados ante un sacerdote ordenado, obviamente, validado por la iglesia, confiesas tus pecados, tal como dice San Juan 20:23, ¿no? Y yo siempre digo, mira, no descartamos que Dios es fiel y que escuche todas las oraciones, incluso de los no católicos, ¿no? Dios es misericordioso, pero siempre digo, ¿acaso no es mucho mejor tomar este paso de reconciliación en lugar de arriesgarte y confiar y creer que ya Dios te ha perdonado? Porque por lo menos acá eh, decimos que el sacerdote audiblemente en persona Christi te dice, te absuelvo, vete en paz, ¿no? Te absuelvo de tus pecados. En el peor de los casos, ¿no? Esto no es así, es mentira, pero igual ya fuiste a confesar tus pecados y obviamente sabes que ahí está Dios, porque Dios está en todos lados. Entonces yo siempre digo, ¿acaso no es una mejor opción? Porque acá venimos, confesamos nuestros pecados delante de Dios y delante de un ministro de él. En cambio, el hermano protestante simplemente va con Dios y no tiene esa garantía de que ya Dios le ha perdonado. Porque, por ejemplo, hablando de la reconciliación, sabemos que hay una penitencia también. Si alguien, por ejemplo, confiesa que robó, el sacerdote te va a decir, mira, parte de la absolución es que devuelvas lo que te robaste. Entonces, un hermano protestante que dice, mira, me robé, pero ya fui delante de Dios aquí en la orilla de mi cama, ya Él me perdonó. ¿Cómo sabes? O sea, ¿en qué momento te dijo Dios, ve y regrésate lo que robaste? O sea, la persona puede decir, ¿qué? Dios es misericordioso y ya me perdonó. Entonces, esa es la enorme diferencia entre la fe católica y la fe protestante. Sabemos que vamos a lo seguro, vamos a confesar con una contrición perfecta nuestros pecados delante de Dios y Dios, que es fiel y misericordioso, nos absuelve por medio de su ministro que él mismo ha puesto, ¿no? En ese rol como sacerdote. Entonces, mi hermano, para ir resumiendo acá este precioso testimonio que me ha bendecido mucho, me encanta dialogar contigo. Otro aspecto que es muy marcado, ya hablamos de la iglesia, que es una de las excusas que los hermanos siempre buscan para justificarse en la división en la que se encuentra y al final del día decir, es que yo no me tengo que hacer católico porque yo soy ya parte de la iglesia supuestamente invisible. Otro de los obstáculos más grandes que comúnmente los ex evangélicos nos enfrentamos es el tema de la idolatría. Bien lo mencionaste al principio de tu testimonio, de lo que tú creías respecto a la Iglesia Católica y los católicos. Por ende, ¿cómo resolviste el problema de la idolatría tú personalmente? De la supuesta idolatría, vamos a llamarle. Sí, exacto, eso te iba a decir, eso es parte de una teología enferma que uno tiene por justamente, digo con el buen sentido, teología enferma, por una teología que está incompleta, es una teología que está mal. Eh, yo siempre fui sincero con mi creencia, cuando yo hablé con el sacerdote varias veces antes de estar plenamente convencido, yo le decía, mira, a mí me llama la atención esto de la idolatría, esto de María, de los santos, de que ustedes ponen a personas en el lugar de Dios. Bueno, parte de eso es estudiar, parte de eso es tener la plena conciencia de que uno no es idólatra, sino que uno tiene ese respeto por las personas que sabe o entienden que han sido fieles al llamado de Dios. O sea, yo como evangélico, hermano, no he tenido muchos problemas en dar sermones sobre Pablo por 2 horas, o hablar de Pedro por 1 hora y media, o hablar del apóstol Juan, un sermón de a veces 3 días. Entonces, ¿cuál es el problema de tener este respeto por aquellas personas? Uno conoce su corazón, sabe que no está idolatrando, sabe que Dios es el primero en todo, sabe qué uso le dieron a las imágenes los primeros cristianos, a las pinturas, a los íconos, y siempre me dice este mismo silogismo, ¿no? No es loco o descabellado pensar que el cristianismo por más de 1500 años, mete a todos en la bolsa, católicos romanos, ortodoxos, por más de 1500 años antes de la Reforma, o eran todos idólatras, están todos ardiendo en el infierno, o no están así como te la quieren vender.
No es tan así. Hoy te dicen, no, vos sos un idólatra, tenés que convertirte porque el falso evangelio. Pero ese falso evangelio duró 1500 años. No puede ser falso evangelio por tanto tiempo. Entonces, yo creo que el Señor nunca abandonó a su iglesia. El Espíritu Santo siempre estuvo presente en cada sesión, en cada canon de cada concilio, él estuvo marcando la dirección. Yo creo que no hay idolatría que yo como evangélico, hermano, te lo digo sinceramente, odiaba más aquello que creía que enseñaba la iglesia que verdaderamente lo que la iglesia enseñaba. Esa es mi respuesta final contundente. ¿Y crees tú que ese es uno de los errores de los hermanos, en su mayoría los protestantes, que odian cosas que realmente no son? El tema es que cuando vos te privás de conocer, ¿por qué te privás de conocer? Y bueno, porque no estás dispuesto a falsar tu hipótesis. Te privás de conocer porque asumís de entrada que estás en la verdad. Entonces te privás de conocer aquellas cosas que y no me vengan, porque yo sé, ya lo estoy escuchando del otro lado, no me vengan. No, pero yo fui católico. No, pero yo ya fui católico y era borracho y era drogadicto cuando yo era católico. ¿Y en qué lugar del catecismo te manda para que ser católico o drogarte o alcoholizarte? Eso es una estupidez, o sea, no me vengan con eso. Si vos fuiste católico y viste y te empapaste del catecismo, de las doctrinas católicas, ¿en qué parte te dice que vos tenés que considerar a un santo como un dios? Considerar a María como una especie de diosa. Que no estés de acuerdo con que es mediadora, te lo acepto, te lo tomo. No estás de acuerdo con que es intercesora. Yo te tomo todo eso. Pero no me tildes de idolatría porque vos no estás en mi corazón, porque vos no comprendiste la fe de la iglesia, por algo no sos católico. Entonces, es parte de esta expulsión que ellos hacen del magisterio. Yo no necesito magisterio, no necesito quien me enseñe, por ende, voy declarando hereje y idólatra a mansalva, ¿no? Pero yo creo que estudiando y prestando atención, hay mucha gente que estudia y aprende mal, por eso es importante la oración, es importante apegarte de hermanos que te puedan ayudar, que te puedan enseñar, pero yo creo que eso es clave y fundamental. Un patrón que siempre veo en las conversiones es que los conversos del protestantismo hacia el catolicismo siempre es porque en gran parte se pusieron a investigar, se pusieron a estudiar. A la inversa, los católicos o ex católicos se fueron por no conocer su fe. Eso es algo que siempre yo noto en los testimonios, que los hermanos ex protestantes siempre vienen a casa por medio de una búsqueda genuina, honesta, por la verdad. Esa información está ahí afuera, solamente hay que echar mano de ella y, bueno, empaparse, ¿no? Como lo hiciste tú, como lo hice yo y muchos otros. Quizás resumiendo, de todo lo que estudiaste, mi hermano, todo, porque fue bastante, ¿qué fue aquello que te trajo a la Iglesia Católica? Aquello que dijiste, por esto tengo que hacerme católico. ¿Qué fue? ¿Cuál es el tema, vamos a decir, la cúspide principal de tu testimonio que dijiste, por esto quiero ser católico? Sin lugar a dudas, es la Eucaristía. Sin lugar a dudas. Es el punto final de mi camino. La Eucaristía como carne verdaderamente de Cristo, como Jesucristo presente en cuerpo, alma, sangre, divinidad, completo, pleno. eh, yo quise eso. Yo dije, menos que esto yo no quiero. Si yo puedo tenerlo, eh, yo lo quiero. De chiquito me gustaba la historia y soy repetitivo en esto porque quiero llevarte a un pensamiento que yo tenía de chiquito y decir, che, cuando yo me acostaba en la cama, muy chiquito, che, ¿cómo me gustaría revivir un personaje histórico y tenerlo enfrente? ¿Cómo me gustaría sentarlo en un banco de plaza, hacerle algunas preguntas, hablarle, charlarle? Y yo pensaba, yo soy argentino, ¿no? Pensaba en un prócer, ¿no? San Martín, Belgrano. eh, y como cristiano empiezo uno a pensar en Jesús. Y el católico, loco, tiene esta facilidad y esta gracia, no facilidad, esta gracia de estar enfrente del Santísimo, de tener a Jesús ahí, de estar ahí con el sagrario abierto. Esto muchos no lo tienen en cuenta y no se dan cuenta la gracia que tienen de estar delante del creador de los cielos y la tierra. Yo quiero eso, chabón. Yo necesito esto. Menos que esto, yo no voy a querer. Con mis pros, con mis contras, con mis debilidades como ser humano. Yo sé que tengo al Señor enfrente. Y no es soberbia. Él, desde donde está,
Él me mira, yo lo miro, yo estoy ahí con él, charlo, converso, pero es la Eucaristía, hermano. La Eucaristía es por lejos aquello que me ha llevado de la manito hacia la Iglesia Católica y me sentó en un banco. Luego yo te puedo hablar de, no sé, el canon bíblico, la autoridad de la Iglesia que uno va descubriendo, cómo se cae la sola escritura, pero nada compara a la Eucaristía, hermano. Nada. Wow, bendito Dios, bendito sacramento, mi hermano. Wow, mi hermano, pues mira, yo he disfrutado muchísimo tu historia, tu conversión. Te digo, no la había escuchado en su totalidad y para mí pues ha sido una enorme bendición el conocerte, el escucharte. Es algo pues realmente que me bendice mucho, Gonzalo. Quizás para resumir ya el testimonio, ¿qué pudiéramos decirle a los hermanos? Tanto el católico primordialmente porque queremos siempre fortalecer la fe de nuestros hermanos para que sepan en qué están, en la fe que se encuentran, porque muchos de ellos son fácilmente engañados. ¿Qué pudiéramos entonces decirle a un hermano católico que no conoce su fe, pero que a manera de consejo, ¿no? Decirle, permanece en la iglesia católica por esto y esto, y al hermano que está fuera de ella, al protestante, ¿qué pudiéramos decirle del por qué es mucho mejor ser católico que ser protestante? A esas dos audiencias, ¿cómo le podríamos decir a manera de consejo a ellos dos? Primero al católico y luego al protestante. Mira, el católico le voy a hablar desde mi experiencia. ¿Por qué digo mi experiencia? Estamos en la capilla en donde asisto, haciendo algunos talleres que estoy dando para catequistas y para la comunidad en general. Hay muchos hermanos católicos que se asombran porque no sabían cosas que forman parte de su fe. Luego de esas charlas, de esos talleres que vamos dando, se acercan luego de estas charlas y dicen, hermano, me siento más católico, me siento un católico como nuestro hermano tiene su canal, un católico ahora por convicción, me siento convencido, vengo a misa con más ganas. Eso me encanta que pase, que suceda. Entonces, mi consejo a los hermanos que por ahí no desconocen de su fe, no tienen por qué conocerla, no te hace más católico, yo no soy más católico que vos, para nada, pero sí estaría bueno que valoren las gracias que la Iglesia Católica tiene por ser la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que Cristo dejó. Me encantaría que se puedan formar, que puedan utilizar tanto el canal del hermano Israel como el mío, como el de otros, que hay muchos que tocan otros temas, que vayan de a poquito, como las gallinas, masticando ahí de a poquito, pero que vayan nutriendo esa fe de la iglesia. Y a los hermanos que están viendo estos videos, pero no a aquellos que están viendo estos videos para decir, bueno, la miniatura va a ser así y le voy a poner así y refutando a supuestamente ex evangélico, no. Al otro hermano que sinceramente se plantea, che, estos dos que están hablando, estos dos locos que están diciendo, a vos, hermano, date la oportunidad. Date la oportunidad de ir, de buscar, de investigar, de orar, de hablar con el Señor. Habla mucho tiempo, invertí mucho tiempo en el Señor. Yo sé que en algún momento el clic ocurre. Y para eso estamos nosotros. Creo que no viste todo este video de casualidad, no te lo enviaron por casualidad, sino que las causalidades existen más que las casualidades. Entiendo lo que te puede llegar a pasar o tener una idea de decir, yo al catolicismo no me convierto ni a palos, pero sí, amigo, te animo que puedas empaparte de esta historia de la iglesia primitiva, ver en qué creían, en qué se basaban, qué utilizaban, cómo era su pensamiento. No escuches a otras personas, sea autodidacta. Escuchá al Señor, eso es lo que me saldría a mí decirte. Es lo que yo pedí, hermano. No sé si hago bien o no, pero es lo que yo pedía. Yo pedía que el Señor me hable, que el Señor me guíe, que Él me conforte cuando estaba mal y me alegraba yo con Él cuando estaba bien. Pero es lo que yo le pediría, que busquen del Señor y que busquen, que indaguen, que investiguen y que estudien. Wow, qué consejo más lleno de sabiduría, mi hermano. Creo que estos consejos van a ayudar a tanto al católico para saber dónde se encuentra respecto a su fe, este gran tesoro que tiene y que muchas veces pues se descuida o simplemente Ah, pues no se descubre.
y por otro lado, ¿no? Al hermano que desafortunadamente se ha ido, porque la gran mayoría eran ex católicos, ¿no? Que se fueron y ahora pues están lamentablemente divididos, ¿no? Están en un sistema que, pues, que realmente está lleno de confusión, ¿no? Nadie sabe realmente cuál es ese mensaje verdadero del evangelio, ¿no? Ya que el evangelio, pues, es un mensaje, no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, creo que lo has dicho de una manera, pues, muy sabia, muy, muy bonita. Y mi hermano, pues, también entiendo que tienes un canal donde compartes tu fe, estudios, me imagino, testimonios. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que te van a estar escuchando en tu canal? Mi pequeño canal se llama Testigos de la Fe. Lo abrí hace un año. A Testigos de la Fe surgió por, bueno, el hecho de querer contar paso por paso cómo fue mi camino desde el protestantismo a la fe de la Iglesia Católica. Cada mensaje que me llegaba, che, Gonza, ¿qué pasó? Me dijeron que te hiciste católico, che, Gonza, ¿cómo que ahora sos católico? ¿Qué pasó? No podía responder un testamento así, mirá, me pasó esto, esto, esto. Lo más práctico, dije, bueno, abro un canal de YouTube, voy poniendo, y si vos ves mis videos más antiguos, dicen mi problema con la sola escritura, mi problema con el protestantismo de acá, cómo encarar la idolatría, María es una diosa, o cosas por el estilo que uno utiliza para poder explicar de manera más prolija cuáles fueron los pasos por los cuales uno abraza la Iglesia Católica. Así que mi canal es Testigos de la Fe. Buenísimo. Entonces, para los que nos van a estar escuchando, para que vayan también y se peguen una vuelta por Testigos de la Fe y te apoyen también con una suscripción, que es, bueno, bien importante también para seguir creciendo en estas plataformas Vale. que no son fáciles, ¿eh? Son plataformas algo difíciles, pero bueno, ahí vamos con el favor de Dios, todos estos canales católicos, vamos poco a poco creciendo y difundiendo nuestra fe por todo el mundo. Así que mi hermano, pues yo eternamente agradecido contigo, con tu familia, tu esposa por habernos prestado de tu persona acá ya más de una hora y compartiendo con nosotros. De verdad que pues muchas gracias. Un abrazo para ti, un abrazo respetuoso para tu esposa también. No sé si quieras añadir algunas últimas palabras Sí, para irnos ya despidiendo. déjame darte las gracias por la invitación a tu espacio. La verdad que descubrí que me encanta mucho charlar con vos. Es como que me siento muy ameno, muy a gusto en tu espacio, saludar a tu audiencia, bueno, y a tu familia también, enviarle un cordial saludo. Muchas gracias por permitirme no solamente dar mi testimonio, sino también poder charlar y compartir con otro hermano. La verdad que me sentí muy cómodo y muy a gusto. Qué bueno, mi hermano, me da mucho gusto. Acá tienes a un hermano y un amigo a la distancia. Cualquier cosa, pues déjame saber en lo que te pueda ayudar, pero pues te reitero, muchas gracias. Disfruté mucho esta charla, este testimonio. Sé que será de una gran ayuda para muchas personas y Dios quiera que, bueno, personas, como bien dijiste, personas que honestas, que están buscando la verdad, pues bueno, se encuentren con este bellísimo testimonio y puedan pues analizar, ¿no? Lo que se ha dicho acá, ponerlo sobre la mesa y pues tomar esa decisión con la ayuda del Espíritu Santo, ojalá y sea a favor de la unidad. Entonces, mi hermano, pues muchas gracias por todo. Me despido como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Les recordamos a los hermanos que se suscriban, le den me gusta y compartan el testimonio. Bendiciones, mi hermano. Hasta Chao, pronto. hermano.